delirante e irracional y criminal, corresponde hablar sobre ciencia. Y hemos invitado por eso al doctor Pablo Sukayama, especialista en microbiología en la Universidad Cayetano Heredia. Muy buenas noches, doctor Sukayama. Fernando, buenas noches. Buenas noches a usted. Tengo entendido que usted ha hecho investigaciones muy importantes para identificar el genoma o el mapa genético de la variante del coronavirus que llamamos C37 y se ha podido concluir que es la variante que está predominando en las infecciones que se producen en el Perú. Sí, ahí vamos. Esto es parte de un trabajo que venimos realizando ya hace casi un año, ¿no? Procesamos periódicamente unas 100, 150 muestras de todo el país, todos los meses, y a partir de diciembre es que empezamos a ver en Lima el primer caso de esta variante, ¿no? 1 de 100 casos realmente no llama mucho la atención, pero recién cuando en marzo nos damos cuenta que ya es el 40% de las muestras de Lima que procesamos, ahí sí empezaron a sonar las alarmas, ¿no? Investigamos esto y vimos que ya estaba en Chile, ya estaba en Argentina, en Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. O sea, ya se había repartido por todo el mundo. Pero tuvo su origen en nuestro espacio geográfico, está en otros continentes, pero el origen de esta variante. La evidencia indica que se ha originado precisamente en la región andina, ¿no? Probablemente en Perú o en Chile, pero todavía no hemos podido confirmar su origen precisamente porque el nivel de vigilancia que tenemos en toda la región es muy bajo comparado al resto del mundo. Claro. Pero la evidencia sugiere que en algún momento entre noviembre y diciembre se originó en esta parte del continente. ¿Y qué particularidades tiene? ¿Cómo reconocen que es una variante diferente a las que hemos venido conociendo desdichadamente? Brasileña, india, británica, sudafricana, etcétera. Primero mencionar que variantes hay muchas más. Hacia fines de 2020 ya reconocíamos unas 50 variantes circulando en Lima al menos. Eso no quiere decir que las 50 sean de peligro, de preocupación. Probablemente la mayoría de esas no tienen ningún comportamiento único. Sin embargo, esta en particular, lo que vemos es un rápido crecimiento en muy poco tiempo, ¿no? Y no solamente en Lima, sino ahora en varias regiones del Perú, en varias regiones de Chile, en varias regiones de Argentina. Entonces, esto es evidencia preliminar de que podría ser más transmisible, ¿no? Y ese sí es algo que comparte con las variantes de preocupación, las que vienen desde Inglaterra, la de Sudáfrica o la de Manaus. Sin embargo, todo esto es muy preliminar y todavía lo tenemos que estudiar más. Bueno, si nos permite, vamos a hacer una pausa para respetar la franja electoral, después de la cual quisiera ir a las buenas noticias, que es saber si estamos convencidos de que las vacunas de las que disponemos en el Perú son eficaces también contra esta variante. Nos lo va a contestar, por favor, después de una breve pausa. Son las 7:32, estamos conversando con el doctor en microbiología Pablo Sukayama, que ha participado en el equipo que ha identificado una variante llamada andina, que es la que prevalece más en el Perú actualmente. Y había quedado planteada la pregunta, ¿cómo se sabe si las vacunas que han sido elaboradas antes de que esta variante se conozca son también útiles para neutralizar el efecto de la variante andina? Fernando, la verdad es que no podemos saber eso por adelantado, ¿no? Como esta variante no se conocía hace más de un mes, entonces quienes fabrican las vacunas, las farmacéuticas, no han podido evaluarlas aún frente a sus vacunas, ¿no? Y esto, por supuesto, preocupa, queda la incertidumbre de si van a funcionar o no las vacunas que estamos aplicando en el momento en el Perú. Sin embargo, la evidencia nos indica que en las variantes que conocemos hoy, todas las vacunas son eficaces en prevenir la enfermedad severa y la muerte. Bien, hemos escuchado algunos estudios, sobre todo que vienen de Sudáfrica, donde se escucha que existe una reducida neutralización de anticuerpos frente a algunas variantes.
Sin embargo, esto no quiere decir en el mundo real que las vacunas van a fallar por completo, ¿no? Pierden tal vez ligeramente su eficacia, pero partimos por el hecho de que las vacunas que tenemos hoy en día para el COVID son altamente eficaces. Entonces, pueden reducir un poquito su eficacia y siguen siendo eficientes contra la enfermedad severa y la muerte. De acuerdo. Ahora, yo tenía entendido que las variantes son variantes que se reconocen incluso en la forma física del virus, que ustedes logran ver con sus microscopios, ¿no? Pero, ¿cómo se sabe si es neutralizable o no por la vacuna? Es decir, ¿hasta qué punto cambia el COVID-19 para que escape a la capacidad controladora que tiene la vacuna? Sí, la verdad es que a simple vista no podemos notar cambios en la estructura del virus. Ni siquiera si los vemos con los microscopios más potentes vamos a ver algún cambio físico en la estructura, ¿no? Sin embargo, conocemos mucho sobre cómo la proteína espía hace contacto con el receptor humano, ¿no? Y sobre todo en esta región, en la región que le llamamos de unión al receptor. Si ocurren cambios ahí, es probable que influencie, ¿no? Cómo se une el receptor a la proteína como si fuera un candado y una llave. Entonces, si se altera esa propiedad de unión, es posible que el virus se pegue más fuertemente, menos fuertemente, o los anticuerpos también se peguen más o menos fuerte. Y eso va a influenciar en cuánto logra internalizarse el virus, cuánto logra copiarse, cuánto logra neutralizar precisamente los anticuerpos. Entonces, para saber precisamente cuál es el efecto para esta variante, hay que llevar todo esto al laboratorio, ¿no? Hay que hacer ensayos en modelos animales, en modelos de cultivo celular, ensayos de neutralización de anticuerpos, y estos ensayos tardan tiempo y toman muchos recursos. Ahora que C37 ya es reconocida oficialmente como una variante que circula en la región, entonces nos ponemos todos de acuerdo, se conversa con las farmacéuticas para que agreguen esto a la lista de variantes que están evaluando y esperamos tener una respuesta más definitiva en unos meses. Realmente ese es el tiempo que toma obtener ese tipo de respuestas. Por lo pronto, lo que sabemos que es una variante que se ha detectado acá antes que en otros países del mundo, probablemente haya partido de acá hacia otros países y continentes, y que es más contagiosa esta variante que lo que conocíamos hasta ahora. Sí, la evidencia preliminar sugiere que es más transmisible, ¿no? Esta variante C37 ha aparecido en un contexto en el que ya circulaban varias decenas de variantes. Entonces, algo de especial tiene que le permite dominar, ¿no? Competir sobre estas variantes y ganar. Y entonces eso es una indicación temprana de que estamos ante algo más transmisible. Por ejemplo, lo hemos visto, tal vez el mejor caso de todo esto es Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires ha recibido muchas introducciones de P1 desde Brasil y también ha recibido muchas introducciones de C37 desde Chile y Perú. Entonces, en estos momentos en Buenos Aires, un tercio es C37, un tercio es P1 y un tercio son otras variantes. Entonces están ahí compitiendo frente a frente y en las próximas semanas terminaremos por ver cuál es la que termina dominando, ¿no? Y así tenemos que hacer el monitoreo en otros países de la región para ver si estamos hablando de algo más transmisible, más patogénico, frente a las variantes que ya teníamos circulando en la región. Y es más transmisible, quiere decir que esta variante del coronavirus se impone, es decir, contagia antes a los que hubieran podido estar contagiados por otras variantes. Por eso es que hace desaparecer las otras o predomina sobre las otras. Claro, más transmisible lo podemos ilustrar en varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes hablaba de que si estamos en un espacio cerrado con una persona potencialmente contagiosa y si pasamos más de 15 minutos en ese espacio, entonces nuestro riesgo de contagio es mayor. Tal vez ahora, en presencia de variantes más transmisibles, tenemos que reducir esos 15 minutos a 6 minutos, 7 minutos, ¿no? Entonces, cada evento en el que posiblemente pueda ocurrir un contagio, podemos casi afirmar que en 2021 el riesgo de contagiarse es casi el doble de lo que hubiéramos tenido hace un año. Y eso es lo que explicaría, doctor Sukayama, que se tema que se produzca una tercera ola pese al avance de la vacunación en nuestro país y otros países afectados por esta variante. El avance de la vacunación es positivo, sin embargo, para llegar
a un efecto protector de toda la población, requerimos que el 70-80% de toda la población esté vacunada. Entonces no vamos a llegar a esos niveles hasta por lo menos fin de año. Y mientras tanto, hay una buena parte de la población que sigue siendo susceptible al virus y por lo tanto la posibilidad de una tercera ola es real, ¿no? Lo que sabemos es que las variantes que son más transmisibles pueden hacer que rápidamente las olas sean más grandes, ¿no? Que cada vez rápidamente haya más gente contagiada, que automáticamente quiere decir que va a haber más gente hospitalizada, más gente en UCI, más gente fallecida. Una variante transmisible hace que las olas sean más grandes. Sin embargo, las olas no solamente dependen del comportamiento del virus, dependen del comportamiento de las personas y del sistema de salud, ¿no? Entonces, si nosotros nos preparamos en conjunto para afrontar una tercera ola, podemos reducir desde antes los efectos destructores de una tercera ola, ¿no? Tal vez la lección es que no debemos confiarnos pensando que no va a llegar, que es algo que pasó hace unos meses frente a la segunda ola. Lo mejor, ya hemos visto, es que hay que prepararnos para la peor. Si no ocurre bien, y si ocurre, pues nos agarró listos, ¿no? ¿Cómo es que hay que prepararse para que no ocurra? ¿En qué consiste estar preparados? Los cuidados son los mismos. No hay una medida que sea especial ante las nuevas variantes que circulan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es redoblar las medidas que ya conocíamos, ¿no? Este año, con respecto al anterior, ya se habla de uso de doble mascarilla, ¿no? Tal vez ahora la distancia que tenemos que mantener de 2 metros debe pasar a más, ¿no? Estamos ante algo más transmisible. Y sobre todo, el mensaje creo que debería estar centrado en la ventilación. Ahora que ya está demostrado que el COVID se transmite por el aire, entonces la ventilación debe ser clave, sobre todo ahora que estamos entrando en los meses más fríos, ¿no? La gente tiende a congregarse más en espacios cerrados, tienden a cerrar las ventanas, y eso es justamente lo que no debemos hacer. Promover ventilación en todo momento, a pesar que haga frío. ¿Qué porcentaje de riesgo menos hay si uno mantiene reuniones a la intemperie? En los restaurantes, por ejemplo, muchos de los cuales han habilitado espacios que no están techados, ¿no es cierto? Pese al frío. Preferible soportar un poco de frío y uno se abriga más y no correr el riesgo de estar bajo techo en un lugar cerrado. Pero, ¿qué porcentaje calcula usted que disminuye el riesgo si uno está con otras personas a la intemperie? Difícil poner números a eso, pero sí está demostrado en muchísimos estudios que el riesgo estando en exteriores es mucho, mucho, mucho menor que estando en interiores. Entonces, si escogemos ir a un restaurante, la opción más sensata es ir a la terraza, ¿no? Algo que esté junto a una ventana abierta, algo donde se sienta que haya una circulación de aire. Tal vez una manera de pensar en esto es, piensen en el humo del tabaco, ¿no? Como en un ambiente exterior rápidamente el humo se puede diseminar, pero si estamos en un ambiente interior queda ahí dando vueltas, ¿no? Es algo similar con el COVID. Si no hay buena ventilación, el virus se queda en el aire y posiblemente pueda contagiar a una persona, incluso cuando la persona contagiosa ya se fue, ¿no? Entonces, en espacios públicos, cualquier encuentro que uno planifique, cualquier encuentro familiar que la gente ya está retomando, mejor si es en exteriores. Si hay que llevarlo hacia adentro, sí, abran las ventanas, abran las puertas para que haya una corriente de aire. Doctor, todo esto no hace sino confirmar la importancia de la ciencia y de la tecnología y de equipos como el suyo en la Universidad Cayetano Heredia. Pero, ¿cuántos otros laboratorios existen en nuestro país que están identificando el genoma y las variaciones del COVID-19? En estos momentos hay 2 grupos. Uno de universidades y otro del INS. Desde Cayetano, con el apoyo de CONCITEC, estamos tratando de expandir el número de laboratorios que están haciendo esto, ¿no? Estamos convencidos de que perdemos si todo esto se centraliza en Lima o en un solo laboratorio, y por eso le estamos llevando a colaboradores en Arequipa, en la Universidad San Agustín, en Chachapoyas, en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. También estamos trabajando con la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos en Lima. Y en paralelo, el INS ha recibido más fondos para poder escalar la capacidad de vigilancia y pronto generarán 1000 genomas por mes de todas las regiones. 1000 genomas por mes. Conjunto. Estaban en 100 hace poco, Y es bastante. Ya. Para ponerlo en perspectiva, 1000 es lo que hemos hecho en un año. Sí, pues.
Ahora INS va a empezar a hacer 1000 por mes. Y eso es muy bueno. Sin embargo, la clave, creo, aquí es la coordinación entre los distintos actores, ¿no? Los recursos son muy limitados y tenemos que empezar a planificar bien para los próximos meses cuál va a ser la estrategia y cómo nos repartimos el trabajo para ser más eficientes y para generar evidencia de calidad. Una última pregunta que escapa ya al campo de la ciencia. ¿Hay una buena comunicación entre los científicos que trabajan en el sector privado, como usted en la Universidad Cayetano Heredia, y los del Estado en el INS? ¿Comparten información? ¿Cooperan unos con otros para que la investigación no sea competencia, sino convergencia? ¿O no quiere contestar? Conversamos, pero digamos que podría ser mejor. Bueno. ¿No? Y queda la lección que los países que mejor están haciendo esto lo están haciendo justamente porque hay consorcios, ¿no?, entre gobierno, privados y academia. Cada uno con distintas características, cada uno con distintos niveles de flexibilidad. Y la única opción que tenemos, sobre todo en países donde los recursos son tan limitados, es comunicarnos más abiertamente, ¿no? Ser más transparente, compartir los datos, analizarlos en conjunto, y todavía tenemos mucho por mejorar en ese sentido. Hasta en la ciencia más avanzada vemos que hay entonces relaciones difíciles entre el Estado y el sector privado. Muchas gracias, doctor Sukayama. Ha sido un verdadero placer conversar con usted, aunque el tema es áspero y a veces genera nerviosismo. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un politólogo, Eduardo Darjan, que acaba de publicar un libro y un artículo importante, el libro sobre temas de fondo y el artículo sobre nuestro contexto electoral.